Buenas tardes. Mi nombre es Omar Yamil Rodríguez Gamboa. Pertenezco a la Facultad de Ingeniería de esta universidad, la Universidad Autónoma de Yucatán, y el día de hoy les vengo a presentar el trabajo titulado El impacto de integrar una visión social en el quehacer ingenieril, perspectivas de un recién egresado en energías renovables. Para iniciar este tema quisiera presentarles esta analogía. A la izquierda les planteo una pregunta. ¿Qué estamos viendo? Si solamente tomamos como referencia el objeto que está a nuestra izquierda, es difícil concluir qué es lo que estamos viendo. Solo vemos un objeto con 6 puntos. No tenemos elementos suficientes como para añadir algo más o inferir algo más que pues es un objeto de 6 puntos. Sin embargo, si nosotros pasamos a la derecha, tomamos perspectiva, añadimos diferentes caras de este objeto y podemos ya identificarlo como un dado. Aquí podemos ver la cara de 4 puntos, de 6 puntos, de un punto. Con esto ya podemos nosotros ir definiendo qué es lo que estamos viendo. Sin embargo, les planteo la pregunta. ¿Podemos captar plenamente el objeto en un momento dado? ¿Podemos adquirir, observar, presenciar sus 6 caras en un mismo instante? Y la respuesta es que no. Por más que intentemos, no vamos a poder captar todo el objeto en su plenitud en un momento dado. Tenemos que ir cambiando de perspectivas o tomando cierta distancia para poder tener cierta referencia, ¿no? Así como pasa con el dado, pasa con los problemas en la vida real, con los problemas en especial de ingeniería. A continuación les presento una fotografía de algo que encontré durante el desarrollo de mi tesis y es desecho de tortilla. Mi tesis buscaba revalorizar ciertos desechos de las comunidades rurales para ofrecerles un energético, ¿no? Como el biogás. Entonces, buscando y pidiéndoles amablemente su basura, pues hice una inspección física y encontré esto. De tortilla que se encontraba en buen estado, pues era desechada, ¿no? Y en cantidades y en grandes cantidades. Entonces, si nosotros aplicamos lo que sabemos, ¿no? Desde nuestras disciplinas, por ejemplo, yo como ingeniero en energías renovables, pues a lo mejor yo veo esta situación y como pasa con el dado, yo solo puedo dar una cierta perspectiva, yo solo puedo describir este problema como un objeto de 6 puntos. No puedo describirlo como un problema con más dimensiones, es lo que es, ¿no? Y puedo tratar de sacarle este beneficio que les decía, ¿no? Un energético. Y lo mismo va a pasar con alguien de ingeniería ambiental que va a intentar sacar un fertilizante, ¿no? O alguien de nutrición va a pensar en cómo esto no está siendo aprovechado dentro de la dieta o cuáles son los motivos por los que no es integrado en la dieta hasta concluir su ciclo del alimento, ¿no? Y si alguien de economía lo ve, pues va a preocuparse por la pérdida económica que esto representa para las familias de las comunidades, ¿no? Entonces, nosotros estamos limitados por nuestras propias disciplinas en cómo comprendemos el problema y en cómo intervenimos en él. Nosotros pensamos que nuestras intervenciones, así como las analizamos en una dimensión, sus consecuencias van a mantenerse en una sola dimensión. Sin embargo, sus repercusiones se mantendrán aisladas y la respuesta es que no, no siempre. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos intervenciones que son sesgadas, muchas veces lo que va a pasar es que el proyecto fracasa. Por ejemplo, les traigo estas fotografías de algo que encontramos aquí mismo en Yucatán, o sea, no hay que ir muy lejos, que son las estufas ahorradoras de leña que fueron implementadas en dos administraciones diferentes y en esos dos casos el proyecto se considera un fracaso porque las personas no le dieron continuidad, ¿no? Es una tecnología bastante comprobada, las estufas Sonil, sin embargo, no está pensado para las capacidades de manufactura, materiales que se consiguen en la región. No es posible darle mantenimiento una vez que está roto. Ese es por una parte, en uno de los proyectos. El otro es el fomento a la producción de la tilapia, que se pensó desde una perspectiva económica, se les va a proveer de estos equipos, de estos tanques, de estas bombas, y se va a fomentar el desarrollo económico de la región. Sin embargo, esta intervención en una sola dimensión, pues no se quedó así, ¿no? Fue afectada y afectó otras dimensiones y al final acabó cayendo en el desuso, ¿no? Entonces, la visión tecnócrata no es suficiente. Los proyectos impactan y son impactados por múltiples factores. No podemos simplemente abordar esto desde una perspectiva meramente científica o meramente técnica, sino que hay que integrar
otras dimensiones, así como pasa con el dado. Si vemos solo una de las caras, no es suficiente ni para describir el objeto, ni para poder intervenirlo de manera efectiva, ¿no? Y pues bueno, ¿qué hacer al respecto? Si tenemos estas deficiencias, ¿no? Nosotros desde nuestras disciplinas, únicas disciplinas, no podemos abordar los problemas de manera efectiva, ¿qué nos queda? Una de las cuestiones pues sería conservar la misma perspectiva sesgada, decir esto no me compete a mí, esto le compete al encargado de transferencia tecnológica, al que ve vinculación social y pues reservarlo, ¿no? A expensas de que pues justamente pasa eso. Como son visiones separadas, no integradas, no viene de una integración de conocimientos, sino que simplemente son partes aisladas que intentan cooperar entre sí, muchas veces no se va a lograr una solución satisfactoria, ¿no? O cambiar de paradigma, comprender que tenemos que incluir estas nuevas perspectivas o estas diferentes dimensiones para poder, como con el dado, ¿no? Comprender el objeto en su totalidad y esto poderlo hacer desde la educación universitaria, ¿no? No esperar a que llegue al trabajo, uno llegue al trabajo con estas deficiencias, sino cambiarlo desde la formación. Entonces viene el objetivo de esta charla, que es defender la inclusión de actividades en la formación del ingeniero que le pongan en contacto con otros aspectos de la realidad y le permitan transitar hacia la transdisciplinariedad, ¿no? Como les comentaba, todo esto que es ver el objeto, comprenderlo de diferentes disciplinas, pues es esto, transdisciplinaridad, que en un mismo sujeto yo como ingeniero tenga otras herramientas de otras disciplinas para describir más completamente nuestro objeto de estudio, ¿no? Y pues una consecuencia de este objetivo pues es esta frase que les pongo, ¿no? La formación universitaria puede y debe expandir nuestra comprensión de los problemas, ¿no? ¿Cómo hacerlo? A través de fomentar el contacto de los estudiantes con experiencias que los pongan con realidades distintas, realidades complejas, donde no solo sus capacidades profesionales como ingenieros en renovables les permita resolver el problema, ¿no? Que necesiten, por así llamarlo de una forma coloquial, tirar de otras habilidades, ¿no? En mi caso, las experiencias que me permitieron empezar este camino hacia la transdisciplinaridad son la materia de energía solar, luego el desarrollo de mi tesis, que fue centrado en, como les comentaba, revalorizar ciertos desechos para entregar un energético a las comunidades rurales. Y finalmente el proyecto PRONACES, ¿no? Ya al final de mi carrera, antes de salir, o sea, todavía no titulado, participé de este proyecto, ¿no? Que está centrado en el diseño de modelos energéticos para comunidades rurales. Todo es un camino, como que digamos que la materia siembra ese bichito de ir integrando nuevas capacidades y se viene a concretar con el proyecto, ¿no? Y de esas experiencias, ¿no? ¿Qué fue lo que aprendí o que añadí? Y qué es lo que me ha marcado, ¿no? Y lo que quisiera que otros también experimenten, ¿no? O que hagan suyo, ¿no? Pues una de estas es cómo documentamos los aspectos de interés. Si nos centramos simplemente en una visión ingenieril, pues vamos a tener estas, como ven, esta fotografía de la izquierda es una fotografía utilitaria de un aparato, ¿no? de paneles solares, donde simplemente a mí me interesa recolectar qué está conectado con qué, ¿no? Sin embargo, este objeto, este sistema de panel solar, no está aislado, vive y existe en una sociedad, ¿no? Que era lo que decíamos, ¿no? Los proyectos afectan y son afectados por distintos factores. Entonces, vale la pena tomar distancia, ¿no? Y este mismo lente que yo uso para documentar el tablero de control de este panel me sirve para documentar estos otros aspectos de la sociedad en la que se desenvuelve y que me permiten de pronto verificar que su implementación sea adecuada, que esté tomando en cuenta los aspectos sociales de la comunidad, etcétera, ¿no? Por mencionar algunos detalles, por ejemplo, aquí, con esta nueva perspectiva como de antropología, es interesante esto, ¿no? Una señora que está haciendo un baile tradicional maya, sin embargo, lleva una bolsa que dice I love Tupperware. Es una cuestión que da a entender que hay cambios en esa sociedad, ¿no? Que no se limita nada más a lo tradicional, sino que hay que entender en su contexto de transición, por poner un ejemplo, ¿no?
Otras de las cuestiones que han cambiado o que me han dejado esas experiencias, pues es la forma de comunicación. Aquí a la izquierda, cuando yo estaba haciendo la tesis, pues es una comunicación meramente técnica, hay que compartir y recibir información, es una retroalimentación, en este caso sobre cómo realizar o cómo ejecutar el estudio que se realizó para la tesis. Sin embargo, no tiene connotación como de diálogo, ¿no? No hay esta construcción de saberes, etcétera, ¿no? Sino que es más un intercambio formal de información. Entonces, ya cambia con estas técnicas de antropología el interés en el sujeto, en cómo vive el sujeto, en las motivaciones del sujeto y cómo eso se va a relacionar con tu sistema, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a los artesanos de Yashuna que de alguna manera pues tienen estas inquietudes, ¿no? O sea, ellos les preocupa cómo van a generar su ingreso, cómo lo van a participar de otros foros donde puedan poner sus artesanías y cómo se incluye de pronto este sistema en esas preocupaciones que ellos tienen, ¿no? O sea, nosotros no podemos sembrar una semilla y decir que es un árbol, hay que integrarlo dentro de sus expectativas y decir, bueno, esto es un proyecto que tiene miras a ser exitoso porque le sirve de trampolín para resolver sus necesidades o sus problemas, ¿no? Igual, más o menos una situación similar fue aquí con la segunda foto que es Don Camille en San José, Tipque en Moon. Y esto, pues recolectando esta información, sirve para tomar decisiones que se puede tomar desde las dos perspectivas, ¿no? O sea, con una perspectiva ingenieril, yo con las herramientas que tengo, yo puedo ofrecer eso, ¿no? Geolocalizar ciertos puntos donde voy a instalar unos sistemas, calcular distancias, materiales, etcétera. Sin embargo, ¿cómo aseguramos que este sistema va a ser debidamente compartido con la comunidad, que se van a interesar, que se van a capacitar? Y para eso hace falta, por ejemplo, la segunda parte de toma de decisiones, que es con las técnicas antropológicas revisar que las personas realmente lo quieren, de verdad lo que se está proponiendo va a encajar dentro de su visión del mundo. En esta entrevista en particular surgió que existe una fragmentación social en la comunidad de Yashuna, en el municipio de Yaxcaba, y hay cierta discrepancia entre los que son católicos y los que son cristianos. Entonces, de pronto hay que tomar eso en cuenta. Si se favorece sin querer a cierto grupo, de pronto demasiado a los católicos, va a haber una fragmentación con el grupo de los cristianos, ¿no? Entonces son cuestiones que a pesar de que yo pueda instalar correctamente y con los puntos y con las distancias y con los materiales, el proyecto va a fracasar por este simple detalle que no se pudo haber reportado o no se pudo haber entendido si no hay esta apertura a nuevas perspectivas. Entonces, hay muchos impactos positivos aquí a lo largo de las experiencias que les he contado, se han desprendido algunos, pero yo destacaría, el primero es, a nivel personal, el nutrido conjunto de herramientas y habilidades con los que uno se queda. Nuevas perspectivas, nuevos modos de pensar, nuevas herramientas para utilizar en diferentes situaciones. Y esto te permite adquirir información que solamente tú a lo mejor puedes reportar. No estoy diciendo que vayas a hacer el trabajo, por ejemplo, de un antropólogo, porque yo no me consideraría que estoy haciendo ese trabajo. Sin embargo, los conocimientos son suficientemente competentes como para resolver problemas del día a día en el campo. Y de pronto hay cosas que solamente tú vas a poder reportar y eso te permite estar en la toma de decisiones. Cuando llega el momento y puedes combinar ambas perspectivas, ¿no? Información ingeniería y información antropológica, puedes intervenir más efectivamente en la toma de decisiones y que el proyecto vaya mejor, ¿no? Y si el proyecto va mejor, pues vamos al siguiente impacto positivo, ¿no? Que es integrar a todos los actores en el diseño de la solución. Como vieron en el ejemplo que les decía de la toma de decisiones de la diapositiva pasada, simplemente eso, o sea, la fragmentación religiosa, la fragmentación política, el comprender que es un sistema, sí, que lo puedes diseñar bien, que puede atender una necesidad, pero no existe en el vacío. Está implicado en unas situaciones sociales, unas situaciones políticas, unas situaciones religiosas, y tienes que integrar a todos los actores para que reciba su ayuda, pero también para que no se sientan excluidos y no de pronto haya resistencia. Entonces, eso es muy importante en este tipo de situaciones, que a lo mejor eh,
la solución completa no va a venir de una sola persona que esté practicando la transdisciplinaridad, sino de la apertura de todos a participar de este proceso. Y finalmente, pues, si estos se entregan a los actores, si hay armonía, ¿no? Pues se van a respetar las dimensiones social, ambiental, económica y se van a obtener soluciones más sustentables y sostenibles en el tiempo. Como conclusión, pues simplemente reiterar lo que he comentado hasta el momento, ¿no? Se pueden lograr profesionistas más completos y con más oportunidades desde la universidad, con actividades como comentaba, ¿no? Las materias, tesis, servicio social, siempre y tanto esté enfocado a una profesión, a la profesión de quien lo está estudiando. Eh, y pues señalar eso, ¿no? Que no es un proceso azaroso, se puede poner la semilla ahí a través de materias, a través de esto, y que ya el estudiante decidirá, o sea, si no le conviene y no es su plan de vida de pronto estas situaciones, pues dejar a un lado estas herramientas. Sin embargo, a quien sí le interesa, a quien se dedica, pues ya tiene ahí las competencias y están esperando ser desarrolladas. Esos beneficios se los queda el estudiante, se los lleva como profesionistas y acaban desembocando en la sociedad a través de soluciones más apropiadas y sustentables. Gracias por su atención.